So first, we wanted to ask you a question. Would you ever think a living fossil could help protect our memory? Well, the ancient tree, Ginkgo biloba, often called a living fossil, has been gaining scientific attention as a natural complementary approach for managing mild cognitive impairment, a condition that increases the risk of developing Alzheimer's disease. There's research suggesting it may help with brain circulation, focus, and memory. Okay, so the molecule of ginkgo biloba is a natural compound that belonging to the diterpenolactone family. It's of great interest because its properties and is the remarkable tree that produces it. Ginkgo biloba also is a living fossil because has remained morphologically unchanged for over 200 million years. When chemistry discovery was made in 1967, when Japanese chemist Kenji Kenishi isolated and elucidated this complex molecule of ginkgo biloba, who has a really exact cyclic molecule with multiple chiral centers, a high oxygen density, and an unusual temperature group. This achievement was later confirmed in 1988 when a leadership theory achieved the complete synthesis of this molecule. So once the molecule was confirmed as I said at the start, once the molecule was confirmed inside the start, its pharmaceutical potential began to be studied. It was discovered that the ginkgo biloba is the most important antagonist of the PAF effector, and this attributes to this ginkgo biloba to this ginkgo biloba a high potent so once the molecule was converted inside the site, it was once the molecule was converted inside the site, its pharmaceutical potential was evaluated. It was confirmed that the ginkgo biloba, it's the most potent anti-irritate, and so this converted to the molecule anti-inflammatory, anti-semitic, and neuroprotective properties. This finding was used to the medicine in order to create the ginkgo biloba extract. The group is confirmed by Natalia Moreno, Carlos Zúñiga, Emerson Hernández, and my person, Giselle Justi. Bueno, entonces para hablar un poco sobre los gingolidos, quiero que observen un momento la siguiente imagen. Y es que aquí tenemos un fósil de ginkgo biloba que se remonta al periodo precámbrico, cuando ni siquiera existían las plantas con flores. Y ese se ha mantenido con la misma morfología incluso hasta el día de hoy. Pero eso no es lo que nos importa. Hace 2000 años se empezó a utilizar el ginkgo biloba en China para tratar diferentes dolencias relacionadas con problemas cardíacos, problemas respiratorios e incluso problemas de pérdida de memoria. Es por eso que cuando se trajo a Europa y a Japón, más o menos en el siglo XVI, eso llamó la atención de muchos científicos y también de muchos botánicos. Más tarde, quien ganó el premio Nobel en 1990, el químico E.J. Curie, contribuyó mucho a la estructura y a la biosíntesis de la molécula de los gingólidos. Bueno, entonces, ¿qué son los gingólidos? Como tal, son diterpenos que le dan como esa propiedad medicinal al ginkgo biloba, y justamente el ginkgo biloba tiene unos cuantos usos, o bueno, unas funciones que se le atribuyen a la planta como tal, el cual es que es un modulador de neurotransmisores, es anticoagulante y además también es antioxidante. Ok, entonces, ¿dónde podemos encontrar los gingólidos? Los gingólidos únicamente se encuentran en el árbol de ginkgo biloba, ya que es el único que pertenece al género de Gingoacea y también es el único que ha sobrevivido del orden de los gingoales. Esos generalmente se encuentran en las hojas, ya que pues si bien también se encuentran en sus nueces contienen compuestos tóxicos como son las gingotoxinas, que como veremos más adelante pueden llegar a ser muy perjudiciales para nosotros. Y entonces, ¿se pueden sintetizar? Sí, sí se pueden sintetizar. ¿Cuál es el problema? Bueno, cuando se llegó a la época más o menos de 1980, se empezó a estudiar un poco sobre la biosíntesis de ellos y se llegó a la conclusión de que si bien se podían sintetizar, su proceso tenía un bajo rendimiento, es casi como del 0,01%. Imagínense, de 1 kilo sacaría más o menos como 1 miligramo. Entonces, si bien no se puede sintetizar, sí se puede extraer. Sin embargo, también es muy difícil de purificar. Es por eso que se utiliza más bien en extractos más que como un medicamento como tal. Y ya veremos por qué es difícil de purificar.
Entonces, esa es la molécula como tal, en la cual tenemos un diterpeno con sus característicos 3 lactonas y su terbutilo. Este está adornado con OHs que le confieren como esta polaridad, y su masa molecular, en este caso el gingolido más bioactivo, que es el gingolido B, es de 424 gramos sobre mol. Entonces, no solo existe el gingolido B, está el A, B, el C y el J, que son como los más estudiados. Si bien son muy parecidos, tienen algunas diferencias de pronto en la posición de sus carbonos o en la posición de los OHs que lo están adornando. Y esto no solo cambia la estructura, sino también a los blancos terapéuticos que puede afectar, ya que el gingolido A es antiinflamatorio, antiapoptótico y también antioxidante. El gingolido B es anticoagulante y antiinflamatorio. El gingolido C es antiapoptótico, antioxidante, y el gingolido J es antiapoptótico. Entonces, ¿por qué esos son difíciles de purificar? Pues si pueden observar, pues su estructura es más bien casi que la misma, entonces por una técnica de HPLC sería como complicado obtener uno en específico. Además de que estos, cuando se realizan las extracciones, vienen acompañados de flavonoides que tienen una polaridad muy parecida. Bueno, yo les voy a hablar sobre el mecanismo de acción. Básicamente, el gingolido tiene como mecanismo de acción principal ser un antagonista del receptor del factor activador de plaquetas, y como efecto secundario inhibir las vías proinflamatorias y también mediar la activación de la microglía de las células inmunes, y por lo tanto tiene un efecto antioxidante asociado a este. ¿Qué pasa? En condiciones fisiológicas normales tenemos una molécula llamada PAF, que es el ligando endógeno de este receptor que está acoplado a proteínas G. Cuando esta molécula se une, induce un cambio conformacional en estos receptores y libera una molécula de PLC o fosfolipasa C, que es una enzima que hidroliza un sustrato súper importante que se llama PIP2 y produce 2 moléculas como segundos mensajeros, que son el diacilglicerol y el inositol 3-fosfato. Estas dos son importantes ya que el inositol 3-fosfato, vía su polaridad, viaja fácilmente hacia citosol y en el retículo endoplasmático se encarga de liberar calcio citosólico. Mientras tanto, DAP puede viajar fácilmente hacia membrana plasmática y activar una enzima súper importante para este proceso que se llama PKC. ¿Qué es lo que pasa? PKC es dependiente del calcio. Si no hay calcio, pues esta enzima no va a funcionar. Sin embargo, PKC no solamente media procesos de agregación plaquetaria, sino que también al estar en membrana plasmática lo que hace es reacomodar los lípidos de la membrana y empezar a liberar ácido araquidónico, que es un precursor de icosanoides como lo son las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrenos, que son proteínas proinflamatorias. Además de todo esto, la PKC es una enzima capaz de fosforilar proteínas reclutadoras de las vías de las MAP quinasa, y por lo tanto tiene efectos en el factor de transcripción NK-beta, que básicamente es un factor que se trasloca al núcleo de las células generalmente inmunes, y lo que hace es producir más moléculas inflamatorias como son las interleucinas, el ILO2, las COX y el factor de necrosis tumoral. Bueno, como efecto farmacológico, básicamente el gingolido lo que hace es unirse reversiblemente al receptor del factor activador de plaquetas. Entonces lo que hace, impide que la molécula endógena se una y básicamente impide toda esta cascada de señalización. Entonces por lo tanto no va a tener calcio, tampoco va a tener IP3 ni DAC, y tampoco mucho menos va a tener PKC, que es mediadora de muchas otras vías de señalización. Por lo tanto, uno de los efectos más esperados es la vasodilatación, la reducción de la agregación plaquetaria y también la reducción de la inflamación, porque no vamos a tener moléculas mediadoras de la inflamación. Bueno, ahora continuando, cómo se comercializa. Actualmente no existen medicamentos que tengan como principio activo único los gingolidos, ya sea A, B, C, J o M. Lo que sí se vende y bastante son los extractos, especialmente el extracto EGB761 del cual les voy a hablar. Bueno, este extracto de EGB761 fue patentado y desarrollado por el laboratorio alemán Dr. Wilhelm Streff, el cual se especializa en fitofármacos y suplementos dietéticos. Este es un extracto estandarizado ya que sus componentes activos están especificados. Tiene un 24% de flavonoldicósidos y un 6% de lactonas terpénicas, de las cuales un 2.6 a un 3.2% es bilobalida y un 2.8 a un 3.4% son gingolidos A, B, C especialmente. Ahora la verdadera pregunta es, ¿esto cómo se extrae? Entonces, como podemos ver, esto es un proceso que incluye varias etapas, en la cual la primera es una mezcla de hojas de diferentes lugares para mantener una calidad constante. Posteriormente se va a dar una primera extracción con acetona al 60%, en la cual, pues después de mezclar, agitar y enfriar, vamos a obtener un precipitado de clorofila, biflavonas y ácidos gingólicos. Luego se dan una serie de pasos en los cuales no voy a hablar mucho, pero básicamente lo que ocurre es que se va a dar la adición de disolventes, vamos a evaporar y se van a eliminar impurezas.
Estos solventes pueden ser acetona con butanona, butanol, heptano. Después de este proceso vamos a obtener aceites esenciales y rastros de ácidos gingólicos. Posteriormente se da la evaporación y un secado con spray dry, con el cual obtenemos un polvo que es el extracto final. Bueno, de este proceso de extracción pues vamos a obtener, se supone que un producto de alta calidad, pero este debe cumplir con ciertas especificaciones. Nosotros nos basamos en la farmacopea de los Estados Unidos, la cual es bastante rigurosa con los porcentajes de los componentes activos. En primer lugar, debe estar con un porcentaje del 22 al 27% de flavonoides glicosilados, un 5.4 a un 12% de lactonas terpénicas y menos de 5 ppm de ácidos gingólicos. Todo este proceso se realiza mediante cromatografía de líquida de alta resolución. También se deben realizar pruebas microbiológicas en las cuales se nos aseguren que haya menos de 10 a la 4 unidades formadoras de colonia de bacterias aerobias y menos de 10 a la 3 unidades formadoras de colonias de mohos y lavaduras. Además, se nos debe asegurar que no tenga salmonela ni Escherichia coli. Los gingolidos pueden inferir en la coagulación. Digamos que los gingolidos, como se pueden ver ahí, son antagonistas del factor de activación de plaquetas, por lo tanto, ellos pueden entonces disminuir la capacidad disminuye más bien la capacidad de generar plaquetas y que éstas se agreguen si se llevan o se combinan con anticoagulantes y antiplaquetarios. Es importante entonces destacar que los gingolidos y los anticoagulantes no tienen el mismo mecanismo de acción, no actúan igual. La warfarina, por ejemplo, es un anticoagulante que inhibe la síntesis de vitamina K y esta actúa en la fase de la formación de las plaquetas, y la aspirina, por ejemplo, es un antiplaquetario que inhibe la enzima COX-1 y la producción de tromboxano. Ahora hablemos de la toxicidad. El Programa Nacional de Toxicidad en los Estados Unidos advierte que los estratos de ginkgo biloba, aquí solamente estamos hablando del estrato de hojas de ginkgo biloba, ¿vale? Entonces, ha reportado que existe actividad cancerígena en estos estratos, en los roedores. Principalmente se ha evidenciado una mayor incidencia de carcinoma hepatocelular y hepatoblastoma. Como pueden ver aquí en la gráfica, están divididas entre barras blancas, las cuales muestran las numerosas investigaciones que se han desarrollado a través de los años en el estudio de ginkgo, y las rojas pertenecen a los estudios realizados para la toxicidad de los estratos de hojas de ginkgo biloba. A grosso modo, este último corresponde al 8.3%. Ese no es un valor, un porcentaje que se puede dejar pasar por alto, es por eso que varios países alrededor del mundo han fijado su atención para continuar en el estudio de la toxicidad generada por los estratos de ginkgo biloba. Aquí podemos ver que se puede apreciar que se confirma la toxicidad hepática y el daño en el tejido olfatorio en los roedores, por ejemplo, y también se confirma que, por ejemplo, un paciente con arritmia ventricular se recuperó al dejar de tomar ginkgo biloba, y en el Reino Unido se precisó la reaparición de convulsiones en 2 pacientes en edades adultas. Ahora, como bien lo mencioné, estábamos hablando acerca de la toxicidad por los estratos de ginkgo biloba. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la toxicidad específicamente por el complejo por el gingolido B. Si bien no existen muchas investigaciones o estudios que hablen específicamente de la toxicidad por este gingolido, se pudo encontrar un artículo en el cual se habla acerca de los efectos tóxicos del gingolido B sobre las células madres embrionarias y los blastocitos. Para esta determinación se realizó 2 experimentos prácticamente. En uno de ellos, blastocitos que fueron expuestos con el gingolido B fueron implantados en el útero de hembras de ratón, y la observación se hizo a través de la vigilancia en la evolución del feto. Los principales hallazgos en esta evolución fue que retardó el desarrollo embrionario, hubo un aumento de muertes de blastocitos y la inhibición del crecimiento celular. El segundo experimento consistió básicamente en hacer un cultivo de células madres y blastocitos. Estos también fueron expuestos con el gingolido B a diferentes concentraciones, 1, 5 y 10 micromolar para ser específicos, y esta evaluación se hizo a través de comparaciones de control. Digamos que este ensayo indujo a que se pudo evidenciar una apoptosis en células madre embrionarias, y esta determinación se hizo a través de distintos mecanismos. Algunos de ellos fueron la activación de la caspasa 3, que es una enzima
ejecutora del proceso de apoptosis, hubo una pérdida del potencial de membrana mitocondrial y hubo una generación de especies reactivas de oxígeno. Bueno, yéndonos un poco los avances que tenemos sobre el ginkgo biloba y hablando específicamente del extracto de GB761, tenemos un ensayo clínico de fase 3 que nos dice que este extracto ayuda a los síntomas del deterioro cognitivo leve. Y es que en este estudio, a partir de 160 pacientes que padecían deterioro cognitivo leve, se les administró 240 miligramos del extracto, además de que a la otra mitad se le administró placebo. Esto de forma aleatoria durante 24 semanas. A estos pacientes, ¿qué se les midió? A estos pacientes se les midió diferentes pruebas como el NPI para ver cuáles eran como sus síntomas del deterioro cognitivo, el STAI X1 para observar cuál era su estado de ansiedad, el GDS para observar cuál era su estado de depresión y el Trial Making Test para observar cuál era su función cognitiva. Enfocándonos especialmente en este último, tenemos este pequeño gráfico que pues, lo que nos está mostrando es cómo aumentó este puntaje de los pacientes que utilizaron el extracto EGB761 al realizar el test de Trial Making Test. ¿Esto por qué? Porque los pacientes que utilizaron el extracto durante 24 semanas disminuyeron el tiempo en el que realizaron el test, por lo que podemos confirmar que sí, que su función cognitiva mejoró bastante con el uso de este fármaco, además de que el 78.8% de los pacientes presentaron mejorías. Esto también porque el puntaje NPI disminuyó, lo que quiere decir que los síntomas del deterioro cognitivo disminuyó también. Algo muy importante es que en este estudio se observó que el extracto era totalmente seguro, ya que los efectos secundarios que estaban presentando eran los mismos tanto para placebo como para los que estaban utilizando el extracto. Bueno, ya casi a punto de terminar, tenemos un artículo recién publicado en la revista Nature, en el cual se nos presenta el ginkgo biloba como una aliada en la mejora de la salud y longevidad en ratones hembra. En este estudio realizado en ratones de mayores a 20 meses de edad, se obtuvo un hallazgo importante, y es que se da una reducción de los bionúcleos inducidos por el envejecimiento mediante la regulación positiva del microARN 27B3P, el cual suprime la expresión de RONX1. Mediante análisis se obtuvo que RONX1 promovía la senescencia y la muerte celular en células musculares. Bueno, ¿qué más reveló este estudio? Reveló que la esperanza de vida de los ratones aumentó en un 8.5%, la supervivencia aumentó en un 30% y se dio una disminución en la inflamación, la senescencia e incidencia de tumores. Por lo tanto, podemos decir que el tratamiento prolongado con ginkgo biloba promueve un envejecimiento saludable y prolonga la longevidad. No obstante, esto sigue en estudios, todavía no se conoce muy bien el mecanismo, por lo cual pues, no, hay que tener cuidado. Por último, la declaración de la IA. En la presente exposición realizamos varios iconos e imágenes con el fin de acortar un poco la información y que se ajustara a lo que estábamos presentando. Además, realizamos una estructuración lógica con ayuda de esta herramienta, esto sin alterar su contexto ni veracidad, y utilizamos siempre información de fuentes verídicas, como van a ver a continuación. Ya, gracias. Muy bien.